Bona tarda, buenas tardes, welcome. Des del 2012, aquest cicle de conferències i Desde converses 2012, reuneix este ciclo de artistes i conferencias y professionals de conversas reúne a disciplines molt artistas y diverses profesionales per de explorar disciplinas muy les diversas connexions entre para explorar llenguatges las creatius com a conexiones motor de entre lenguajes cultura i creativos pensament. como motor de cultura y Aquest any pensamiento. celebrem la Este año 14a edició celebramos del la RCR Programa Obert, decimocuarta que edición del convoca la programa Fundació RCR RCR Bunca Abierto, Fundació convocado por i la que compta Fundación des de RC l'any Bunca Fundación. 2019 amb el Col·legi Y desde d'Arquitectes de Catalunya 2019 cuenta con com a el Colegio de coorganitzador. Arquitectos de Cataluña Aquesta como conferència coorganizador. té el suport especial de Esta Perelada conferencia Vinci tiene Cavas. el apoyo El fil especial de conductor Perelada d'aquesta Vinci edició Cavas. és El hilo l'atmosfera, conductor de aquesta esta edición essència es la intangible atmósfera, que esta esencia configura i intangible transforma els que espais configura y i la transforma manera los com la percebem espacios i ens y afecta. la forma en que Dins percibimos aquest a marc, estos y cómo nos celebrem afectan. també la setena Dentro de este edició marco de Matèria celebramos Bosc, la séptima edición de dedicada a la Materia força Bosc, poètica dedicada dels a la arbres fuerza abans de poética de cada los árboles. conferència i us Antes de cada proposem una conferencia, por immersió lo tanto, os sensorial proponemos una a través de inversión 3 sensorial videocreacions a través de premiades 3 seleccionades videocreaciones entre més de premiadas, 200 propostes seleccionadas entre rebudes d'arreu 200 del món. proposiciones La peça que recibidas en todo acabem el de mundo. veure és La pieza que Transmutacions, acabamos de de ver se l'artista titula Carmen Transmutaciones, Isasi, del artista una Carmen obra Isasi, hipnòtica que fusiona una, natura i abstracció, una obra imatge i hipnótica que so, fusiona i ens naturaleza y convida a disposar abstracción, el cos i imagen la y mirada sonido, per allò y que nos està a punt de invita passar. a Isasi, conformar nascuda el a cuerpo y la Bilbao mirada i para lo que establerta a está a Madrid, punto és de una artista suceder. multidisciplinària Ella es amb una una artista trajectòria multidisciplinaria reconeguda con una internacionalment trayectoria que reconocida combina mitjans com el internacionalmente dibuix, el y vídeo combina o la realitat dibujo, virtual, vídeo, la sempre realidad adaptant-los virtual, a les siempre necessitats de cada adaptándose projecte. a las necesidades de Avui cada tenim proyecto. l'honor Hoy de tenemos el comptar honor amb Ila Beca de i Luis contar con Lemoine, Ila Beca y Luis artistes i Lemoine, cineastes des de que son fa 2 artistas y dècades cineastas desde exploren a hace través del 2 cinema décadas com els y espais exploran a través del influeixen en la cine nostra vida cómo los emocional, espacios influyen en nuestra física vida i emocional, social. física y social. Han produït més de 30 Han pel·lícules producido más de com 30 Colha's películas, House Life, como Barbicania Coolhouse House o Life, Homos Barbicania, Urbanos, que Homos s'han exposat Urbanus, en museus i festivals internacionals, expuestas en museos y inclòs festivales el MoMA de Nova York, internacionales, que incluido conserva el la MoMA de seva Nueva obra York, completa. que conserva su obra Avui ens completa. parlaran del poder Hoy nos van emocional a de hablar del l'espai, poder una emocional del qüestió espacio, que han explorat una cuestión que han en explorado profunditat en al seu profundidad llibre The Emotional Power of en el Space, libro The Emotional Power publicat of Space, recentment. publicado Per recientemente. emmarcar aquesta conferència tenim Para el enmarcar plaer de esta convidar conferencia, el tenemos el periodista i placer crític cultural de Joan invitar al Bordeus, periodista y crítico cultural col·laborador Joan Bordeus, habitual a Núvol, Ara colaborador i El habitual en País, Núvol, Ara i y en El País, tertulià a RAC1 y i tertuliano ITVSCAT. en RACU Amb y formació 3CAT. en filosofia i comunicació, la seva mirada Filósofo, incisiva i transversal ens comunicador con una ajudarà a mirada obrir la incisiva y reflexió d'avui. transversal, él nos ayudará a abrir Endavant, la Joan. reflexión de hoy. Adelante, Joan. Bé, hola. Hola, bona tarda. Bé, és un Hola, plaer hola, per mi buenas donar-vos la tardes. benvinguda a aquesta Es un placer conferència que daros inaugura el la programa que ara ha bienvenida presentat a esta l'Andrea. conferencia que inaugura el La meva programa feina que ha aquí no és presentado Andrea. presentar l'obra Mi trabajo aquí no es d'Illa i de presentar Luis, la perquè obra ja l'ha de presentat Ilia ells mateixos, sinó Luis donar-vos unes y de petites Luis, claus de lectura, unes porque ya petites las presentarán interpretacions ellos, personals pero sí que per quisiera daros algunas llegir claves de el que jo crec lectura la clau para apocal de la seva leer obra, no? la clave Ara ens ha dit vocal les de su obra. pel·lícules de Luis Lemon i d'Illa Beca Hemos hablado de las han películas aconseguit de una Luis operació de Lemoine y reapropiació i Yabeca, ressignificació de que l'arquitectura, que el que jo han trobo que té una conseguido gràcia una especial proyección és que tot para i la que la van arquitectura, començar a y lo fer que yo fa molts encuentro anys, tot especialmente allò que curioso avisaven es i que ellos advertien que han s'havia de comenzado a vigilar, hacer que años l'arquitectura, atrás la comunicació ya arreu de todo lo l'arquitectura que havia de se resistir, comunicaba que no s'ha había produït, que no? El món ha anat vigilar, exactament y cap allà se on ells decía que la deien que arquitectura tenía que potser resistir calia y eso no evitar se ha anar i les producido y tendències que se ells ha ja ido hacia detectaven donde no había que des ir de, a y principis las de segle no han tendencias fet que res més tenían un que impacto a agilitzar-se, no? principios de siglo En aquest
no han hecho más que exacerbarse. Y en este sentido es importante, o lo que a mí me llama la atención para explicar esta naturaleza vocal de la obra, muy contemporánea en su trabajo, voy a comenzar hablando de una cosa que me llama mucho la atención de la obra de Beca y de Lemoine, y es cómo problematizan la visión entre la realidad y el espacio. Este también es un problema que a los escritores y periodistas nos interesa abordar, porque cuando se habla de invocar un espacio, se habla de visualidad. Y la idea de los manuales de descripción del espacio es que te piden que busques muchos sinónimos y te piden proyectar la fotografía en el cerebro de la persona que está leyendo para que tenga una imagen que se corresponda con el mundo real, una cierta correspondencia entre texto y realidad, una cierta ilusión de transparencia. Pero esto es muy estático, es muy previsible y absurdo. Es lo peor que podéis hacer si escribís y tratáis de recrear un espacio. En realidad, la función del espacio en la escritura es ofrecer una resistencia, un peso, una materialidad. Y eso es lo contrario a la transparencia de la imagen. Es la metáfora del libro como ventana, como pantalla. Y cuando el texto comunica información de forma natural, hay que interrumpir ese flujo y el texto se llena de zonas opacas y de arbitrariedad. Y cuando aparece un lugar, la lectura se ve afectada y podemos tratar el texto de una forma que no es reducible a la mera imagen. Entonces yo creo que la obra de Beca y de Lemoine tiene la misma función con la arquitectura. Y creo que la arquitectura, la fotografía, el cine sobre la arquitectura, que es lo que motiva su obra, trata de presentarnos imágenes claras, transparentes. Esa función que hace ligar al arquitecto, que nos muestra para qué ha sido diseñado ese edificio y cómo esos espacios se llenan de seres humanos ante el ruido. Y ellos crean ficciones, ponen entre paréntesis las asunciones que tenemos sobre los edificios y humanizan la arquitectura. Pero lo que también me interesa es que la palabra humanizar es bastante perversa. Ellos ponen humanos dentro de la arquitectura, pero lo que hacen también es posthumanizar la arquitectura. Los edificios, tal como se nos presentan en una revista de arquitectura, en un catálogo, en Instagram, son edificios vacíos a nuestra disposición y en realidad pueden ser muy fácilmente absorbidos por nuestra subjetividad. Y podemos sentir una continuidad entre nuestros prejuicios, nuestros conceptos, nuestras funciones más cerebrales. Pero Beca y Lemoine los llenan de seres humanos y entonces eso hace que nosotros tengamos que repensar estos supuestos y tengamos que salir del yo más inmediato y encontrar otra forma de relacionarnos con ese espacio. Yo creo que una forma de decirlo es que rompen la actitud estética respecto a la arquitectura y buscan una actitud poética. La actitud estética es la del espectador, la del consumidor de arte. Con Kant sabemos que la clave de la estética es la actitud desinteresada. La experiencia de la estética es la de aquel que no desea utilizar el objeto más que para mirarlo. Es algo que es para complacer, para entretener, pero en cambio la actitud poética, que es lo que trabajan Beca y Lemoine, es la actitud de la producción. Poesía viene de poiesis en griego, que significa creación, igual que arte, que viene de técnica. Y esa actitud productiva interesada acerca de lo que vemos es mucho más antigua que la actitud estética que procede de la ilustración. Y antes arte y poesía no se veían de modo separado, sino que estaban integrados. Se entendía que el arte estaba ahí para algo, que el arte no estaba solo para ser visto, sino que servía para algo. En aquest sentit, la perspectiva poètica aplicada a l'arquitectura... En este sentido, la perspectiva poética aplicada a la arquitectura deshace esta relación de la imagen y la transparencia y convierte la arquitectura en un gesto en el cual podemos participar. Pero también quiero distinguir entre la actitud poética y la actitud comunicativa. Hoy hay una hipertrofia de la actitud de la comunicación. Se trata siempre de transformarlo todo en un texto
que pueda circular por el espacio. Y en este caso, pues la arquitectura volvería a ser algo estético, porque sería como un mero receptor pasivo, y eso sería devolver la poesía a la estética. Y cuando hablo de poesía, me refiero a que la poesía no se basa en comprender, sino en medio comprender. El poeta Mario Ferruder define la poesía como el proceso de crear un espacio para el lenguaje material, es decir, que el arquitecto y el poeta pueden trabajar como comunicadores, como personas que emiten mensajes transparentes con directrices claras, o pueden producir espacios poéticos y permitir que un espacio tenga esas fricciones y que luche contra el imperativo de funcionalidad y que resista a esa hipertrofia de la comunicación. Pues bien, no sé si os convenceré, pero veréis esa vinculación entre la obra de Becca y Lemoine y la tradición poética. Quería hablar finalmente de la importancia de esta actitud poética en el contexto de hoy. Para mí, las obras de Becca y Lemoine son especialmente relevantes porque nuestra relación con el espacio y el mundo hoy está demasiado marcada por la mirada estética por culpa de la tecnología, a través de las pantallas, a través de los lugares que habitamos donde solo miramos pantallas, o cuando queremos estudiar arquitectura y preguntamos a ChatGPT o a la inteligencia artificial, se elimina la fricción entre el yo y el medio. La tecnología es una sustitución del medio por una continuidad del yo. Se reduce la naturaleza compleja, multidimensional del espacio a las categorías que solo pueden viajar por el código binario y que están reconocidas por algoritmos. Cómo se puede hablar de profundidad, de suciedad, de peso, de olor. Por eso es tan importante la actitud poética. El gran amigo de las emociones genuinas es la sustitución de esta alteridad de chocar contra un medio que te resiste con la transparencia pura. Y ahí eso nos devuelve a lo que ya sabemos. En su obra sobre el poder emocional del espacio, el trabajo de Becca y Lemoine nos puede ayudar a luchar contra esta inercia y abrir un espacio poético que es más necesario que nunca. De hecho, lo que quisiera aportar aquí es que no hay que quedarse en el significado fácil y carrinclón de la poesía como experiencia estética, sino que hay que buscar esos elementos que escapan de la transparencia y del control. Cómo llenar un espacio de cosas imprevistas, de opacidades. ¿Cómo puedes resistir la mirada a un espacio? Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que ellos hacen. La tecnología no tiene mundo. El mundo es lo que tiene peso y nos ofrece resistencia. Es lo que nos permite habitarlo, en cierto modo. Con lo cual, recuperar la posibilidad de relacionarnos con la arquitectura, las imágenes de arquitectura, de modo poético, eso es lo que hace que toda esta forma de comunicar recupere la solidez que hace que todo este espacio sea habitable. Y esa es la función de la arquitectura. Voy a acabar con una provocación sobre el contexto del lenguaje de RC Arquitectos. Pere Jaume, que es un artista y poeta catalán, reivindicaba la palabra paisaje. Creía que el paisaje era muy importante, pero un día se cansó porque vio que el paisaje se estaba instrumentalizando y eso pues hacía que nos ponía en esa disposición estética. Y él decía que ahora, además de paisaje, habla de campo en el sentido pues, de los campesinos, el campo cultivado. Y decía que la relación que tienen los campesinos con el mundo, con el campo, ellos lo que hacen es pisarlo, habitarlo, ensuciarse en él. Y eso es lo que les une. Esa concepción de paisaje como campo nos permite superar esa visión estética y habitarlo. Y claro, no es que quiera cargarme los años de trabajo de arquitectura y paisaje de RCR, pero cuando veo las películas de Becca y Lemoine, lo que hacen con esos edificios y con esas casas, pues dejo de ver la arquitectura como paisaje y la veo como campo. Y en fin, eso ahora lo veremos.
Buenas tardes. Hola. Good evening. Sorry, I will speak English Pues bien, tonight. buenas tardes. Voy a hablar inglés. Me gustaría hablar español o catalán. Pero, en primer lugar, quería dar las gracias, no solo por esta fantástica presentación que han hecho de nosotros, tan interesante, sino también por esta invitación. Estamos encantados de estar aquí. Muchísimas gracias a RCR por esta gran oportunidad de conocernos en persona y de descubrir vuestros proyectos. Ayer pasamos mucho rato por la vila y descubrimos la barbería. Y estamos todavía pues marcados por todas estas emociones. Ha sido impresionante y muy interesante. También pues estamos encantados de contribuir en esta serie de conferencias, aportando nuestro trabajo, nuestras reflexiones al tema que habéis propuesto este año, la atmósfera y todo este texto que nos habéis enviado para que pensemos en él. Porque yo creo que la cuestión de lo inmaterial, lo intangible, en relación con con la arquitectura, con el espacio, etcétera, eso es precisamente en lo que hemos estado trabajando durante muchos años. Con lo cual, pues estamos encantados de poder contribuir con algunas imágenes e historias que hemos recopilado en nuestras películas, un poco en todas partes del mundo, para mostraroslas hoy. Así que, antes de entrar más a fondo en los proyectos, como introducción, os diremos que Hila y yo hemos estado trabajando juntos desde hace ya unos 20 años, más o menos, y la forma en que nos relacionamos con la arquitectura es en tanto que observadores, desde una cierta distancia. Una distancia que tratamos que sea una distancia más cercana o más lejana al mismo tiempo. Yo diría que somos un poco los outsiders de la arquitectura, porque también hacemos películas, escribimos libros y hacemos instalaciones y otros experimentos. Pero realmente el proyecto que hemos estado conduciendo juntos a lo largo de todos estos años explora de forma muy amplia las relaciones de influencias mutuas entre las personas y el espacio. Y hemos visto esta alquimia de estas relaciones y lo hemos visto pues desde muchos ángulos, desde muchas escalas, es decir, desde la escala más pequeña de la arquitectura hasta un contexto mucho más amplio de paisajes urbanos y naturales. Outsiders, pues sí, la verdad es que es un término que se aplica bastante bien a nosotros, porque nuestro enfoque y nuestra metodología tiene poco que ver con la producción usual de imágenes en la arquitectura, ya sea en fotografía o en película, porque digamos que la representación arquitectónica suele centrarse en describir espacios en su materialidad, en su estética y en la calidad de las soluciones de diseño. Con lo cual, la imagen se ve realmente determinada por el objetivo de mostrar la arquitectura como objeto, como una pieza de diseño. Y eso es algo totalmente comprensible, porque realmente es lo que los arquitectos desean ver. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar juntos, vimos que faltaba algo. Para nosotros faltaba algo realmente importante. Y pensamos que podíamos colaborar para ampliar un poco el espectro de lo que puede ser representado, mostrado en arquitectura, centrándonos menos en el diseño en sí y más en el impacto de la arquitectura en las personas, lo cual implicaba realizar un gran cambio en nuestro enfoque.
y así poder dirigirnos también a un público más amplio. Así que no solo dirigimos nuestras películas a los arquitectos, sino a multitud de personas que están interesadas por cuestiones de nuestro tiempo y de la sociedad en general, porque obviamente el espacio es una cuestión universal. Y por eso, muchas veces, después de trabajar con arquitectos y mostrarles nuestra obra, dicen, sí, me gusta mucho la película, me gusta la obra, es muy bonita porque hay historias, pero no vi arquitectura en la obra. Y es verdad, lo veis ahí. En estas imágenes no hay tantas paredes, ni puertas, ni detalles del espacio, sino que veis más bien personas y personas que evocan historias. Y eso es precisamente lo que tratamos de hacer. No vemos la arquitectura de modo directo, sino a través de la percepción humana y a través de las historias de la gente. Hemos seleccionado una serie de proyectos para hoy de diferentes periodos de tiempo y hemos tratado de captar ese aspecto invisible, inmaterial, frágil de la relación que estamos creando con el espacio que nos rodea. El espacio dentro de la dimensión de cómo nos guía, cómo enmarca toda nuestra interacción con el mundo. No sé si conocéis el trabajo de este compositor experimental americano, Pauline Oliveros, porque ella acuñó el término del deep listening, de la escucha profunda. Ella llamaba a su práctica de escucha como música experimental profunda, la escucha profunda, y decía que el espacio y el sonido son totalmente inmersivos y rodean a nuestro cuerpo, es decir, estamos dentro del espacio y estamos también dentro del sonido. Y lo que tratamos de hacer en nuestras películas es refinar esa idea de sintonía con el espacio, con el sonido. Y eso nos lleva a la idea de que probablemente podemos aprender a profundizar nuestra conciencia y nuestra sensibilidad del sentido del espacio. Probablemente estamos haciendo esto a través de las películas y a través de nuestro trabajo. Se trata de encontrar, en este caso, no tanto una escucha profunda, sino más bien una mirada profunda, para captar esa idea de esa dimensión intangible que muchas veces se pasa por alto, esa relación que tenemos todos nosotros con todo aquello que nos rodea. Ahora, antes de entrar en los proyectos, bueno, os muestro aquí una visión general de todos los proyectos que hemos realizado. Son unas 40 películas, no aparecen todas aquí, pero cada uno de los proyectos es una aventura y nos ha conducido a diferentes países. Tal como dije al principio, trabajamos a diferentes escalas, desde pequeñas casas a grandes proyectos, y siempre a través de la perspectiva de la subjetividad y de las historias personales. Y en cierto modo, podríamos transformar la imagen de las películas que visteis algo en esta especie de mapa de temas, de mapa temático que resume pues aquellos temas que abordamos y los procesos, la metodología que hemos tratado de refinar a lo largo de los años. No voy a ahondar en cada uno de estos puntos porque esta tarde nos vamos a concentrar en el poder emocional del espacio, el punto central, pero sí que vamos a hablar de esta cuestión de la ordinariedad, es decir, lo extraordinario dentro del ordinario, en lugar de buscar la iconicidad. Así que hoy vamos a desarrollar solamente esta parte.
El poder emocional del espacio, así es como se titula un libro que publicamos hace menos de 2 años. Y debo decir, es un anuncio público, que estamos muy contentos porque la edición española pronto estará lista. Estamos esperando que aparezcan, que salgan las copias de la imprenta y seguramente pues todo saldrá en otoño, producido por Puente Editores. Con lo cual estamos encantados con esta noticia. Este libro trata de cómo nos sentimos, cómo vivimos, percibimos el espacio y realmente pues no solo lo vemos desde la dimensión física, sino también desde la dimensión psicológica y emocional. La educación o la cuestión de enseñar esta sensibilidad, esa conciencia de la presencia, eso es algo que abordamos en el libro, que vemos en todo el libro. El libro está estructurado en torno a una serie de conversaciones que hemos mantenido con 12 arquitectos. Aquí veis a estos 12 arquitectos y su nombre, pero esto no es realmente un libro académico. Es un poco, pues tal como hemos hecho las películas, es decir, están escritos desde una mirada muy subjetiva y tratando de ver la intimidad. Es interesante. Y eso es una cuestión que siempre nos planteamos cuando realizamos películas. Es interesante ver cómo mantienes una conversación con alguien y cómo manejas esa conversación en lugar de quedarte en la superficie de una cuestión. Estamos hablando de personas que están habituadas a desarrollar discursos en torno a ideas importantes, y personas también que son capaces de ahondar en ello. Y todo eso queda muy bien escrito. Y el libro es capaz de demostrar todo eso y encontrar la materia frágil de la sensibilidad. Por lo tanto, este libro no habla tanto del trabajo de estos arquitectos, porque eso se puede encontrar en muchas otras obras, pero sí que pues habla de estos encuentros que hemos mantenido con ellos y nos muestra cómo ellos han desarrollado y construido su sensibilidad de cara al espacio. Es decir, cómo han crecido con una cierta conciencia del espacio y cómo se han involucrado en esta cuestión en su trabajo después. Un subtítulo de este libro podría haber sido 12 historias de sensibilidad, porque se trata de un libro muy íntimo. Realmente para resumir el libro, pues Giovanni Palasma, que quizás conocéis, él es uno de las 12 personas, uno de los 12 arquitectos con quienes intercambiamos en el libro, y él pues dijo esta frase que realmente resume el proyecto. Dice, experimentar un espacio es un diálogo, un intercambio. Cuando entro en un espacio, el espacio entra en mí y me cambia. Y debo decir que nuestra visita rápida a la Barberie, pues hemos entrado en ese espacio, pero el espacio también ha entrado en nosotros y de hecho seguimos en esta especie de actitud flotante que nos ha transmitido ese espacio. Y, en fin, no es solo el libro, sino también las películas que realizamos que versan sobre esta alquimia. Es decir, cuando voy a un lugar o cuando dejo un lugar, este lugar me deja a mí algo o deja algo en mí. Y me gusta también ver
lo que hay entre medio. Es decir, que es esta idea de alquimia que quizá también está acuñada por Borges y también por Joan y Palasma. Eso es algo realmente extraordinario. El sabor de la manzana reside en la superficie de la manzana con el paladar y no en la fruta en sí. Pues eso es algo que realmente es lo que tratamos de abordar en nuestras películas. Sí, y una de las cuestiones de este libro, tal como decíamos, es una pregunta que planteamos a todos los arquitectos con quienes hablamos. ¿Es posible educar o es posible dejar que los niños sean conscientes del espacio? Porque la relación que tienen los niños con el espacio es increíble, es algo muy instintivo. Ellos no saben lo que es el espacio, pero sí que saben manejarse muy bien ahí. Todos hemos sido niños, con lo cual sabemos todos lo que es jugar en el espacio o jugar con otros niños. Y jugar, pues bien, significa que puedes subir sobre una pieza de arquitectura o jugar en el suelo. Eso es algo que hemos perdido ahora. Entonces, la cuestión ¿es posible educar o hacer que un niño cobre conciencia del espacio? Y muchos de estos arquitectos decían, no, no es posible, hay que dejarles solos, dejar que jueguen y lo comprenderán instintivamente. Y decíamos, pues sí, estamos de acuerdo con eso, pero un día estábamos hablando del espacio de los niños y con Luis dijimos, bueno, pues quizá podríamos hacer algún experimento con los niños para comprender si ellos son capaces de pensar en el espacio. Y tuvimos a nuestra primera hija, que tenía 5 años. Es la niñita que veis en el dibujo. Ella es nuestra hija y tiene 5 años. Y esta es la habitación, su habitación. Y bien, llegamos a esta casa y tenemos la cama y los muebles que estaban dispuestos de esta manera. Y ella comenzó a dormir en este lugar. Ya no eligió dónde colocar la cama y dónde dormir, sino que lo mantuvo así. Y un día dijimos, bueno, vamos a hacer un experimento con ella. Vamos a preguntarle que cambie dónde se coloca la cama, que cambie la disposición de su cama. Vamos a hacer un juego durante una semana. Cada día vas a cambiar los muebles y la cama y vas a dormir en algún otro lugar de la habitación. Al final, la habitación es uno de nuestros espacios, digamos, de los primeros que experimentamos, ¿verdad?, en la vida. Evidentemente, también el primer espacio es en el vientre de tu madre, pero la habitación es un espacio muy, muy íntimo para el niño. Y le dijimos a nuestra hija, pues bien, pon la cama donde tú quieras. Y esta es una historia, de hecho, que contamos en el libro. Y para nosotros era importante comprenderlo. Y ella decidió, el primer día, colocar la cama delante de la ventana. Y dijo, bueno, pues esto es fantástico porque al final, antes, solamente miraba la puerta, mientras que ahora estás viendo o mirando por la ventana y ves la luz y lo que se ve por la ventana. Y estaba muy feliz. Y decimos, bueno, vamos a escoger otra posición para mañana. Y ella colocó la cama en otra posición, así como el resto de los muebles. Y así siguió pues consecutivamente en otras posiciones, muchas de ellas de hecho están relacionadas con la ventana. Era un elemento que cobró importancia. Al principio no la tenía, pero sí que poco a poco fue viendo cómo podía observar la ventana desde donde se encontrara. Incluso en esta posición podía ver el cielo. Decía, me levanto por la mañana y veo el cielo. Y le dijimos, bueno, pero decide dónde colocar la cama. Hazlo de modo, bueno, como tú quieras. Y ella decidió hacer algo muy interesante. Ella decidió utilizar los muebles para crear una especie de castillo
Y eso es típico de los niños. Y así creó una especie de espacio para protegerse a sí misma. Y dijo, bueno, ella quería pues sentirse protegida, esconderse. Y dijimos, bueno, tú has puesto las cosas así porque quieres sentirte protegida. Pero ¿qué pasa si haces algo opuesto precisamente? Y dijo, bueno, pues vamos a hacerlo de otra forma, vamos a hacerlo así. Con lo cual, realmente fue una forma de examinar el espacio de modo totalmente distinto. Al final de la semana le dijimos, bueno, ahora hemos probado muchas posiciones diferentes, has comprendido que tú puedes cambiar la disposición de los muebles, de la cama, y ahora puedes escoger el lugar donde deseas mantener la cama y dejar la habitación. Y ella al final decidió poner la cama ahí, tal como estaba al principio. Nos sorprendió muchísimo. Dijimos, pero si esta es la posición del principio, ¿por qué? ¿Por qué has decidido mantener la cama ahí? Y algo muy importante para nosotros se produjo en ese momento y por eso nos interesa tanto esta cuestión. Ella dijo, y tenía 5 añitos, decía, quiero la cama aquí porque desde ahí puedo ver la puerta. Y la puerta es el lugar por donde vosotros entráis, así que os puedo ver llegar cuando llegáis a la habitación. Y eso fue algo, pues una relación emocional con el espacio, porque todo estaba, digamos, regido por la emoción de ver que tus padres se acercan a la habitación. Después decidió también cómo colocar el resto de los muebles y mantuvo la cama ahí, pero luego cambió los muebles para mantener esa idea de protección. Exposición y protección. Esos son conceptos que se desarrollan en el libro y que también han desarrollado, por ejemplo, Jack Etzo. Pero, claro, a veces buscamos la exposición y otras veces buscamos la protección. Y entonces, así es como colocamos el cuerpo en función de esos dos conceptos. Para nosotros fue algo muy interesante. Y dijimos, pues bien, Madalena, ahora sabes cómo llenar el espacio y sentir el espacio en tu habitación. Y puedes hacerlo en cualquier otro lugar. Y ella empezó a hacer cambios por toda la casa, en la cocina, en la sala de estar, etcétera. Y 8 años después tuvimos a su hermano, con lo cual Madalena, nuestra hija, tenía 5 años y cuando nuestro hijo tuvo 5 años quisimos hacer lo mismo con él. Y estábamos en otra casa y las dos habitaciones estaban relacionadas porque desde la habitación del niño podía salir fuera, pero la habitación de nuestra hija, pues bueno, tiene que pasar ella por la habitación de su hermano para acceder a su habitación, con lo cual pues es como una especie de zona de paso y no voy a mostraros todas las disposiciones que escogió nuestro hijo, pero os voy a enseñar la última. La última, pues él colocó la cama ahí y eso es interesante porque también es una emoción relacionada con su hermana. Él quería bloquear a su hermana, quería utilizar el espacio, la cama, la arquitectura, para bloquear la entrada de otra persona y decir, pues no, no vas a pasar por aquí, no lo utilizarás como zona de paso. Este es mi espacio y esta es otra relación emocional con el espacio. Con lo cual, eso es algo que siempre estamos tratando de comprender. Y es algo también que contamos a nuestros estudiantes en las conferencias, pues cuál es la relación con el espacio. Y es algo realmente complicado porque tampoco sabemos bien lo que es el espacio. Es complicado dar una definición del espacio y también es muy complicado dar una
definición de la relación con el espacio. La relación con el espacio es algo que conocemos bien, pero nunca pensamos en ello. Y es algo que podría ser muy positivo, creando espacios muy bonitos. Entras en un espacio, por ejemplo, y dices, qué bonito, me siento muy bien aquí. Y a menudo no prestamos atención a todo ello, pero sí que lo sentimos. Cuando entramos en un espacio bonito lo sentimos. Pero luego algo más complicado es, por ejemplo, cuando la relación con el espacio es una emoción negativa. Así que hemos tratado de dar algunos ejemplos para comprender cuál es una relación negativa con el espacio y cómo podemos ser conscientes de ello, porque es algo que realmente determina nuestra vida y modela nuestra vida. Y hay muchos lugares así, pero uno de ellos, pues hablamos bastante, porque, por ejemplo, si tomas el avión y vas al aeropuerto y el aeropuerto es un espacio muy complicado, cuando estás en un aeropuerto, por ejemplo, y vas a tomar el avión, es como una pesadilla espacial, a pesar de que lo aceptamos. Es esa pesadilla espacial. Para tomar el avión tienes que pasar por el duty free y cuando llegas allí no eres un individuo, eres una cartera con billetes y eso es lo que tienes que hacer espacialmente. Y lo que tú quisieras hacer es como nuestro hijo que quería bloquear. Y aquí es como una especie de dictadura comercial cuando pasas por el duty free. Tú quieres ir a tomar el avión, pero tienes que pasar por todos esos productos que se venden en el duty free. Con lo cual comienzas a hacer pues esa especie de recorrido alrededor de todas esas cosas que se venden y luego pues llegas a la puerta, te esperas con muchas más personas y incluso pues en las líneas aéreas de bajo coste te dicen, claro, te colocan allí y todavía no ha llegado el avión, pero sí que te ponen en una habitación pequeñísima con 200 personas ahí dentro y todos nosotros completamente comprimidos. Eso es lo que nos pasó hace 2 días. Y esperamos a que el avión llegue al aeropuerto. Y cuando llega el avión al aeropuerto, pues tienes que irte rápido porque el avión no te espera. Y cada vez que tomas el avión, pues yo la verdad es que tomaba muchísimas fotos de la gente esperando a que llegue el avión. Y nunca hay nadie, ni siquiera yo, nadie que dice, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué? No puedo aceptar ser tratado de esta manera. Un poco como el ganado. Es horrible. Y nadie lo dice. Y eso es para ir al avión, donde además ni siquiera te sobran centímetros para colocar tus piernas y vas a estar 3 horas embutido en el avión sin decir nada. Y lo aceptamos porque es normal. Alguien nos ha enseñado que eso es normal. Y no hay la posibilidad de hacer la revolución del espacio. O tal vez sí, pero bueno, quizás el primer paso hacia esa revolución es ser conscientes de que podemos decidir nosotros el tipo de espacio en el cual queremos vivir. Y ahora para entrar en otro ejemplo, pero no quiero desarrollar mucho más, en el hospital, por ejemplo, pues nosotros aceptamos que los hospitales pues son lugares realmente son terribles como espacios. Y un día decidimos que, bueno, cuando tuvimos la posibilidad de entrar en un hospital en Suiza, lo siento, pero es allí, tienen algo más de recursos y de dinero que en otros lugares. Y es un hospital que al principio la cuestión era cómo crear un hospital que no sea solamente un lugar para curar a las personas o para, digamos, darles un tipo de tratamiento, sino que sea también un lugar
que el espacio sí forme parte del tratamiento de las personas, que el espacio sea un espacio para la sanación de las personas. Y tuvimos, por lo tanto, la posibilidad de trabajar en este hospital, un hospital muy interesante de Elsa Guidamao, en Basilea, en Suiza. Se llama Rehab, el hospital, y allí pasamos 2 semanas tratando de comprender por qué, si piensas en un espacio, puedes crear un espacio que realmente puedes sentir que no es horrible, porque normalmente cuando entras en un hospital, aunque vayas de visita, casi que sales enfermo o sales peor de lo que entraste. Y aquí hemos decidido hacer una película de este hospital de Rehab porque queríamos mostrar un ejemplo de un buen lugar, un buen espacio, un buen hospital donde el arquitecto ha comprendido que el paciente es importante. O sea, no es solo administrar un tratamiento, sino realmente tener en cuenta la psicología del paciente. Y por eso el hospital está en la naturaleza, se da mucha importancia a la luz. Cada habitación tiene una gran ventana a contraluz en el techo y puedes ver desde la cama el cielo. Y bien, muchas cosas así. Vamos a poner algo para que lo veáis. Aquí tenemos un pequeño fragmento de la película. Okay. These very small extracts we show you in the Estos film, pequeños extractos que os hemos mostrado, aquí tenemos esta película que es de 1 hora y media. Es difícil mostraros fragmentos que sean significativos para evocar tanto en un corto fragmento. Ahora pasaremos a otros proyectos. Digamos que ahora habéis comprendido ya que lo que estamos tratando de subrayar es esa dimensión activa de la experiencia que tenemos con la espacialidad. Y hay una palabra muy interesante que hemos utilizado mucho recientemente. Es la palabra sintonía. Sintonía. La sintonía, pues es una palabra interesante porque tiene una resonancia, digamos, musical, porque en cierto modo somos como la cuerda de una guitarra y a veces no escuchamos cómo vibramos o cómo resonamos con todo lo que nos rodea, pero si desarrollamos este tipo de escucha,
nos damos cuenta de que sí que reaccionamos realmente a muchas situaciones. Y esta atención, esta conciencia que hemos desarrollado los dos, está muy relacionada con este proyecto, Moriyama-san. Esta es una película que hicimos en 2016, hace unos años. Era la primera de una serie de películas que hicimos en Japón. Una película sobre un encuentro con este señor, el señor Moriyama, que tiene una vida muy especial y una sensibilidad muy especial. Él vive, y de hecho él es quien nos pidió que construyéramos esta casa. Moriyama-san se llama la casa también, y conocéis este proyecto bastante excepcional. Es un proyecto de pequeña escala en un terreno, y la casa está dividida en 10 cubos de diferentes alturas, y él vive en 4 o 5 de ellos y los demás los alquila a otras personas. Pero lo que es realmente interesante y en lo que se centra la película es en cómo vive el espacio, y lo vive, o sea, él saborea el espacio, degusta el espacio, aprecia y siente cada calidad del espacio. Con lo cual, él trata de adaptar lo que hace, sus actividades, como por ejemplo leer o escuchar música, o sea lo que sea que haga, los gestos, las actividades y movimientos de su día a día, los adapta a las calidades específicas de la luz, del sonido, de la humedad, de la sombra, todas esas calidades en función de la casa. Os vamos a mostrar un fragmento también. Y otro proyecto que queríamos
enseñaros. Es un proyecto que hicimos antes de 2020 en el Barbican, en Londres. Seguramente conoceréis este proyecto, es bastante impresionante. Es enorme, es casi un trozo de Londres dentro del distrito financiero de Londres con 200 pisos. Es uno de los ejemplos más claros de la arquitectura brutalista. Todo construido en una zona que había sido bombardeada después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos una vista de ello. Y en la Galería de Arte del Barbican nos pidió para el aniversario de este lugar que hiciéramos un proyecto. Y comenzamos a vivir ahí. Y vivimos ahí e hicimos una película a raíz de todos los encuentros con personas que estaban ahí también. Y hay una mujer que realmente nos conmovió. Ella se llama Odette y ahora escucharéis su historia. No hablo muy bien francés porque he vivido aquí ya 63 años. Vivo aquí en la esquina. Sí, vivo aquí en la esquina. Y voy a encender todas las luces para que no os caigáis. Aquí está la primera puerta. Aguantad la puerta y aquí la segunda luz. Aquí estamos. Aquí estamos en mi pequeña morada. Y todo esto está cada vez peor. Hace 2 o 3 años todavía era posible, pero es que ahora ya es casi imposible. Todo lo que veis ahí, pues es la acumulación, es el polvo de 44 años. Bueno, 44 años hace que vivo aquí. No ha sido redecorado, sí, de vez en cuando se limpia, pero no ha sido redecorado. Ah, mira, hace tiempo de esto. Hace 20 años de ello. ¿Eras actriz? No, ¿qué va? ¿Qué va, qué va? Yo era ama de casa. Yo pues era la esposa de un marido muy difícil. No sé si habéis oído hablar de él. Habéis oído hablar de Churchill, ¿verdad? Pues mi marido era una persona aún más imposible que Churchill. Pues tuve que pasar 32 años con una persona imposible. Y en cambio, pues falleció y le echo muchísimo de menos. Y nunca encontré a nadie, digamos, para estar con él después. Su Dios era el coche. Él era piloto de caza, pero él no quería ser piloto de caza, él quería ser piloto de Fórmula 1. Le gustaban muchísimo los coches. Así que durante 32 años, pues tuvimos 32 coches, porque cambiaba de coche cada año y les daba nombres, las llamaba a los coches Isabel, Tixi, Nonte. Sus coches eran sus objetos favoritos. Yo pasaba en segundo término. Yo no podía tocar el coche, me lo prohibía y me compraba a mí mi propio coche. Decía que las mujeres eran incompetentes, que las mujeres éramos personas, criaturas incompetentes y me decía que yo era indestructible, que tenía que matarme y porque yo era indestructible. En lugar de decir te quiero, pues me decía te odio. ¿Comprendes? No era fácil. No era fácil, pues la verdad es que era una vida un poco trastornada. Y por aquel entonces íbamos a Escocia y, en fin, era increíble, fue una existencia bien extraña. No os preocupéis. Y ahora tengo que encontrar a mi querido marido. Y sí, pues vivo con todos estos papeles porque estoy muy sola. Estoy tan sola que los papeles son mis amigos.
¿Dónde lo tengo esto? Vamos a ver. I'm always terribly busy. Y siempre estoy muy ocupada. Me mantengo ocupada. That's the solution when you grow old, you must Es keep la busy. solución cuando Otherwise you turn envejeces, senile, pues te ocupas, porque si no, pues llega la senilidad, La pollution. la Et alors, contaminación. quand je ne peux pas sortir, Cuando no puedo salir al quand je exterior, ne peux pas faire les choses que j'ai envie de faire, cuando no puedo je me hacer sens las très cosas que quiero misérable. hacer, Alors je me disais, si me ça siento continue comme ça, desamparada. si je suis malade, Y si me je suis digo, étouffée, pues si la je cosa ne veux sigue pas faire así, si caigo disparaître. enferma, prefiero desaparecer. No more. ¿Qué quieres I mean, decir? if you Pues can't live dejar de the estar. standard of life Es that decir, you've si set no puedes yourself vivir tu to, medio de vida when o you el don't estándar de vida live, que te has fijado, I have pues no no tiene any sentido relatives, I vivir. have no children, Me refiero nobody, también a que no tengo no good sucesores, ni people. hijos, ni nadie, So ni what's the point? personas cercanas. C'est Entonces, bien, je vois pas de ¿cuál es el solution pour rien. propósito? Je trouve que No c'est veo la solución. situation est désespérée, il n'y a pas Yo d'espoir, il n'y a creo pas de que la futur, il n'y situación a es rien. desesperada, no hay esperanza, no hay Alors je futuro, me no dis, hay qu'est-ce que je nada. fais ici? C'est Entonces me digo, ¿qué inutile, hago yo hein. aquí si es inútil? Yes, it's a space related to memory Pues and es un espacio sentimental space. relacionado con las It's memorias, another un aspect espacio we're very sentimental. interested. It's Y otro as aspecto also interesante, talked a little bit about it, is y lo hemos hablado un poco antes, it's a poetical space. hemos hablado, pues, ¿qué es un espacio poético? Poetical space for us it's a kind of Un espacio poético space para that nosotros es un is not espacio rational, is not thought que for no es function racional, also, but not no es only. un espacio And we have concebido para a una kind of función o como mínimo no lo es incredible solamente, surprise, an example of this pero with, también where we're living in tenemos un Japan, and ejemplo de one ello. day we Cuando went to vivíamos en Japón, visit a very beautiful un building buen día made by Kenzo fuimos a Tange, visitar Kuwait un Embassy edificio de in Kenzo Tokyo. Taina, And when we la arrived there, embajada also de we have this also Kuwait, si lo camera, hemos oído bien, we y cuando just in llegamos front of allí, this incredible building, there was a justo very delante de strange ese building. I don't know edificio, if había una just cámara you y see, había this is también the pues place. On the left este you have lugar. the Kenzo Aquí Tange veis, building, and tenemos on el the right edificio Kenzo there Tange was this a la izquierda y man luego a la derecha está inside este this hombre house, and so dentro we de pushed esta casa. the door, and we Y entered nosotros pues empujamos la puerta and y it was entramos en very esta strange casa, house, you will see it. una casa muy And extraña, ahora la we veréis. asked him, Y le can I have a look preguntamos, ¿podemos this echar un house? vistazo a And we esta didn't casa? understand what was it. It was Y no comprendíamos just muy a very bien qué strange era esto. architecture. Era una And arquitectura we muy stayed for one muy day inside this extraña. building, just Y following pasamos this un man día that we entero didn't ahí know. siguiendo And a we este hombre understood que that no this man was conocíamos y building this comprendimos house alone. que este señor And estaba at the end construyendo esa we casa understood that solo. he was building, Y comprendimos que this house estaba for 20 years. construyendo, que la Now había estado 25 years. construyendo 25 years desde that hacía this 20 man años, is ahora ya building hace his house 25 in años, concrete, 25 años en que and este he's building this señor house está construyendo alone su in casa an de incredible hormigón y and super solo expensive dentro de, neighborhood. digamos, And in a un very barrio experimental way. muy That means that caro every day y de when modo he muy goes experimental. Es decir, to que build él this house is cada día improvise. cuando se So this is dispone a a construir very su casa interesting tiene que improvisar. example of Y how este es can un we ejemplo muy improvise in interesante architecture. It's a de very cómo interesting podemos question also for all the architects out there. Can we improvise? Can we improvisar en la decide every arquitectura. day how to Si make podemos decidir an cada house día without a cómo project, realizar un as a edificio project? We sin un tell you what proyecto. is Yo the project diría that he que has in mind. él tiene un proyecto. Aquí lo vemos. This is the neighborhood where all these people Este es el work. barrio en el cual trabajan todas estas This is personas. the trailer of the film, also the Y film aquí is very tenemos, bueno, tenemos la sinopsis de la película porque la película es muy rara. This is the project.
mistakes. This is Pues aquí está su proyecto. So we spent the day with him, and at the end of the Pues day, pasamos un día con él so at the end of y the al day, final del día, his wife él no podía hablar inglés, pero al final del día apareció su mujer y pudimos hablar con ella. translated, and Ella tradujo para nosotros. Y dinner with them. les preguntamos si podíamos cenar con ellos y les preguntamos cuál era el proyecto. Y eso no lo respondieron, pero comenzaron a bailar. Él es un bailarín y dice que baila durante 3 o 4 minutos y dice, bueno, pues ese es el proyecto y eso es lo que tiene él en mente. Para nosotros, pues fue un momento muy importante, una relación muy importante, porque realmente ahí la relación con el espacio podría ser algo malo, porque aquí estás creando una arquitectura simplemente por el hecho de estar ahí dentro. Y es un poco como la historia que han contado antes del paisaje y el campo. Es una forma de pasar de la dimensión paisaje al campo. Y porque estás creando todo este espacio alrededor para ti e improvisas día tras día en función de tus emociones. Es una especie de provocación. Y cuando decimos que, bueno, hemos hecho muchas películas, también en algunas ciudades dormitorio, en Bangkok, en ciudades en favelas, en Sudamérica. Aquí también vemos un proyecto que se inicia pues a través de la vida. Es la vida la que crea la arquitectura. Y cuando entras en este tipo de arquitectura, sientes que está sucediendo algo muy fuerte. Y creo que el tema de este año es la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera es algo que sientes, no es algo que puedas explicar. Y más que atmósfera, yo diría que relacionado con la atmósfera está el concepto de Janusz Loche. Es el espíritu del lugar. El espíritu del lugar, el alma del lugar. Eso es algo que los romanos conocían bien porque ellos sabían que cada espacio, cada lugar tenía su pequeño dios y era el dios de ese lugar. Así que cuando entras en ese lugar, te tienes que relacionar no con la arquitectura, sino con el dios de ese espacio. Y tienes que sintonizar, como decíamos, con este dios. Y tienes que comprender ese espíritu y vivir con él. Y hay lugares en los que tenemos que ser conscientes de esa situación y te has de relacionar con esos lugares y tienes que hacer un esfuerzo por respetar ese lugar. Pero es el esfuerzo que tienes que hacer tú. Y en este caso era interesante porque él estaba creando una especie de Dios, estaba dando una vida a ese espacio, tal como decía Janusz Lodge. ¿Cómo crear ese Janusz Lodge? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión para vosotros. Y bueno, yo creo que tenemos 2 proyectos más. Homo Urbanus, ese es un proyecto muy amplio que estamos desarrollando desde hace 8 años, con 14 películas en 12 ciudades del mundo, con pues lugares muy distintos. Y muestra cómo el entorno afecta la vida. Es una película que ahonda en la vida en estas
está rodada en ciudades, en diferentes continentes, y ahí nos centramos en esos pequeños fragmentos de Homo urbanus que al final tiene una capacidad milagrosa de adaptación. Y esto lo mostramos más como exposición. Esto es en Lisboa. Aquí estamos en Basilea el año pasado porque es un proyecto muy amplio y estamos realmente interesados en lo que se produce más bien entre medio, más que mirar una película y luego otra. Es un poco, nos muestra un poco cómo vivimos el espacio. Todo ello pues desde Oriente Medio a Sudamérica, Europa, Asia, con esa dinámica comparativa. Pero lo que queríamos hablar esta noche es que, bueno, parte de este proyecto, y eso lo hicimos para la exposición de Lisboa, es esa pequeña edición que llamamos Desobediencia Espacial, acerca de los niños en la calle, los niños y el espacio. Como comprenderéis, la infancia pues es algo que realmente nos interesa. Y en esta película pues vemos cómo cómo los niños se apropian de modo instintivo y de modo corporal con el espacio. Lo vamos a ver enseguida.
It's coming. It's coming. 우리 모습이 이겨. Okay, so what I think it's so interesting by looking at kids is that you understand as adults how much we've lost. Es interesante, ¿verdad? Ver que como adultos hemos perdido tanto en libertad, en el disfrute de lo que nos puede proponer el espacio. Se inventan todas estas formas, estos comportamientos, todas estas acciones. Nada, y ahora muy rápidamente unas palabras sobre un proyecto muy reciente. Ya es el último proyecto, Transmutación. Me parece que la pieza audiovisual que hemos visto de antes se llamaba también Transmutación, será el título del año. Este es un proyecto que hicimos para una gran exposición este invierno, para Rotor. Es este colectivo belga que está muy activo en cuanto a la reutilización de materiales. Ellos observan el flujo de materiales y realizan arquitectura a partir de la economía circular y de los materiales reutilizados. Con ellos hicimos una gran exposición este invierno y hubo 9 películas acerca de la transformación de la materia en sitios industriales en el norte de Europa, en Alemania, Bélgica, Francia y Holanda. Y uno de estos sitios pues os voy a mostrar. Es algo totalmente increíble. Estamos hablando aquí de una central nuclear que nunca funcionó como tal, porque se produjo un referendo contra la energía nuclear justo antes de que se abriera esta central, que se llama Kalkar. Esto está en Alemania, cerca de la frontera con los Países Bajos. Y es algo surrealista, realmente. Si queréis pasar unas vacaciones surrealistas, pues id a visitar Kalkar. Es increíble porque realmente pues ellos lo han convertido en un parque de atracciones para niños. Ahora lo vemos en el vídeo.
Emotional power of space. Yes. So thank you. Es Thank el you. poder del espacio. Muchísimas gracias.